Tenemos el gusto de realizar este webinar en una temática tan interesante que tiene que ver con la dirección de proyectos. Dirección de proyectos en los contextos en los que vivimos actualmente de tanta incertidumbre y donde realmente estamos en un momento bisagra en el mundo de las organizaciones y en el mundo en general. Y en esta oportunidad tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a un referente internacional en materia de dirección de proyectos, de la metodología de Project Management, que es Manuel Ortiz de Ceballos. Manuel Ortiz de Ceballos es, además de ser un gran amigo de la casa, es una persona con vasta experiencia, consultor, directivo, empresario, es conferencista, además también es Shodan en cinta negra, y tiene mucha experiencia en todo lo que es justamente la articulación de este tipo de proyectos de inversión. Es experto en networking y en relaciones humanas también. Además de eso, también es un apasionado en todo lo que tiene que ver con voluntariado, ayuda social, y es presidente y directivo en diversas asociaciones sin fines de lucro, y muchas de ellas vinculadas a la parte social y también al mundo de las empresas. Así que, sin más preámbulo, le doy acá la presentación y le doy la palabra para que pueda empezar con el desarrollo de su webinar. Hola Gisela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por las palabras, la descripción que has dado de mí. Te lo agradezco mucho. Y a toda la audiencia, bienvenidos a esta segundo webinar. Hace una semana atrás, un poco más, poco menos, hicimos otro relacionado a cómo poder vender bien tu proyecto, ¿no? Un método que te llevaba paso a paso desde la gestión de la visibilidad y la confianza que necesitas lograr para cerrar esa venta ante tu sponsor hacia un resultado feliz y exitoso. Hoy día vamos a conversar sobre la dirección ya de un proyecto que ha sido adquirido, que ha sido comprado por la organización, por el inversionista, o el contrato que usted ganó en su empresa cuando hizo una propuesta para un servicio a un cliente suyo. Pero vamos a hablarlo desde el concepto de la importancia y la relevancia de los proyectos para la organización, para su organización y la organización de su cliente que lo ha necesitado. Hoy por hoy vivimos en un ambiente muy gaseoso, muy incierto en diferentes partes del mundo, y hoy cada vez los proyectos se vienen conduciendo en atmósferas de alta incertidumbre. Y es por eso que esta charla que les quiero obsequiar trata respecto a eso, a cómo dirigir proyectos desde la incertidumbre, bajo un contexto complejo, ¿bien? Pero quiero que nos llevemos algo ahora más importante que las probabilidades y ciencias, sino voy a dividir esta presentación como en 3 bloques. La primera, vamos a hablar sobre la incertidumbre y la importancia de dirigir proyectos en las empresas. En la segunda, vamos a abordar el concepto de la importancia en el ámbito directivo per se y las problemáticas de por qué fallan los proyectos. Y al final de este webinar les voy a regalar una serie de consejos prácticos para que con papel y lápiz tomen nota, por favor, y se lleven una lista de tips en más de 25 años de experiencia que llevo desarrollando proyectos en diferentes industrias. Creo que esto al final va a ser algo muy atractivo para ustedes. Entonces, entremos de lleno al tema. Si ustedes abren el periódico en la mañana, se sientan un momento a leer el periódico
y empiezan a ver la parte de negocios o la parte económica del periódico, van a encontrar palabras que relacionan a los proyectos, variedad enorme de palabras. Yo me puse a hacer este juego hace unos días en un periódico de acá de mi país y encontré, por ejemplo, temas como 850 millones de dólares en negocios. Al costado relacioné los negocios con el retorno de la inversión. También ven ahí que encontré palabras relacionadas a los riesgos, a la estimación, a la incertidumbre, a la expansión de negocios, al forecast, al estimado, al futuro, a ese incierto que siempre queremos tener en la mente, que nos gustaría leer el futuro, tener la bola mágica para saber qué va a pasar durante la ejecución de una actividad que estoy ahora desarrollando, porque recuerden, es complejo que hoy por hoy los planes que diseñamos hace 3 meses, al momento de ejecutarlos, quizás tengan variaciones significativas, porque el futuro no lo podemos leer y muchas veces llega de manera imprevista. Entonces, ¿para qué hacemos proyectos? ¿No? ¿Para qué necesitamos proyectos en las organizaciones? ¿Para qué sus clientes, ustedes necesitan proyectos? Por 2 razones fundamentales. Para responder a los cambios del entorno. Bien, en 2 frentes, hacia adentro de la organización y hacia afuera de la organización. Cuando son proyectos que están fuera de la organización es porque ustedes están atendiendo proyectos para desarrollar su estrategia comercial o algún proyecto de un cliente que ustedes han ganado, un contrato. A esto le llamamos el frente de los proyectos hacia externos a su empresa, a su organización, a su negocio, como servicio de proyectos, por ejemplo. Y al interior de la organización, y esto se ve muchísimo en las empresas, la optimización de procesos, la ampliación de capacidades, la mejora continua, las inversiones múltiples en tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Hacia adentro tenemos proyectos que necesitamos desarrollar y hacia afuera de la organización tenemos también una serie de capacidades que desarrollar. Entonces nos preguntamos, ¿empresa o proyecto? ¿Qué gobierna aquí? Fíjense este concepto. Las empresas tienen ya de por sí una forma de trabajo específica, una manera de desarrollar y ganar dinero el día a día. Produzco, vendo, cotizo, ejecuto servicio, cobro. Bien, este es el know-how, la operación continua. Pero ninguna empresa puede sobresalir en el futuro si con sí internamente no genera cambios que le permitan crecer y abordar el mercado o los problemas que hoy el entorno tiene para ustedes. Entonces, los cambios al interno de vuestra organización cada vez son más rápidos, más complejos. Entonces, un cambio significa un proyecto, un cambio significa una idea nueva que quiero implementar en mi organización. Y si no lo realizo, alcanzar la visión que esperaba va a ser muy difícil y la empresa va a perder hegemonía en el mercado, va a perder vigencia. Entonces, la importancia de desarrollar proyectos en la empresa es importante. Quiero decirles algo también, es importante entenderlo. Los proyectos no trabajan solos, la empresa engloba los proyectos, porque es la empresa que paga las facturas, es la empresa que contrata el recurso humano, es la empresa que tiene el departamento legal, que tiene el departamento contable. Los proyectos son componentes dentro de la estrategia de la empresa que les permitirán lograr la misión y sus objetivos correspondientes. Bien, entonces muchas personas piensan que los proyectos están aislados. Entonces, se contrata un gerente de un proyecto y se le dice, bueno, usted es el gerente de este proyecto. Y este caballero o esta dama lo que empieza a contratar terceros para ejecutar el proyecto y les empieza a decir, bueno, a usted le pago sus facturas a una semana, a usted le pago sus facturas, no se preocupe, el sábado se las estoy pagando. Pero cuando lleven la factura adentro de la empresa y va al área de tesorería o contabilidad, contabilidad le dice, disculpa, pero en esta empresa pagamos facturas a 90 días.
¿Qué es lo que pasa entonces? Se genera un conflicto terrible entre el proyecto y todos sus stakeholders o interesados alrededor del proyecto. ¿Bien? Entonces tengan mucho en presente que los proyectos tienen que alinearse a la organización, a la forma de vida, a la cultura de la organización donde están naciendo, donde se están ejecutando. Eso es muy importante. La gobernanza es clave en una empresa para poder administrar adecuadamente la incertidumbre, el entorno, los cambios mediante proyectos. Aquí hay algunos ejemplos. Las oficinas de proyectos es un interesante concepto, una unidad funcional de servicio dentro de las organizaciones que puede tener diferentes tamaños, magnitudes, los niveles de madurez también son importantes, pero lo que esencialmente hace es tener una unidad concentrada, donde se concentran los proyectos de la organización, y esta unidad le brinda servicio a la organización de manera estructurada, alineada a los parámetros de la organización, a llevar a cabo los proyectos de una manera mucho más eficiente, más eficaz. Entonces la gobernanza, quédense con esta palabra, es fundamental cuando dirigimos proyectos, porque tenemos que alinearla a la cultura de la organización. Entonces el cambio siempre está adelante. Bien, el cambio nos genera incertezas, los cambios nos generan miedo, nos generan temores, fobias. ¿Quién no ha experimentado la sensación de terror cuando se acerca? Hay síntomas de que algo terrible va a suceder en el proyecto, probablemente a caer el pilar de un puente, van a perder ustedes la confianza de su cliente. Elementos de este tipo nos dan terror. Y fíjense, el cambio cada vez es más veloz, la cadencia, la frecuencia cada vez es más rápida. Constantemente en las empresas recibimos pedidos de los contratistas de cambios porque el diseño que ellos han recibido de parte de nosotros no concuerda con lo que hay en el terreno. Por ejemplo, entonces recibimos papeles y papeles y decimos que nos empapelan de cambios, de pedidos de información, de dudas, y nosotros como organización tenemos que responderle a nuestros contratistas, porque si no ellos van a ejecutar algo errado, algo que no es bueno para nosotros. Entonces, fíjense, el cambio es veloz. Tenemos que ser como empresa, como empresarios, como consultores, porque les hablo también a nivel individual, lo suficientemente adaptables para poder atender con mucha velocidad y tomar rápidas decisiones sobre todas los puntos, los avisos de cambio que van llegando a su empresa. Y son imprevistos. En cualquier momento te llegan. Tú no sabes cuándo te van a tocar la puerta, te van a dejar una carta notarial en tu oficina y te van a decir, mira, ¿sabes qué? Estamos ejecutando una garantía del proyecto tal. No sabes qué está pasando. Y empieza el caos. Y manejarse con caos no es bueno. ¿Por qué? Porque la mente se separa y empieza a pensar en los problemas y la gente se empieza a preocupar demasiado de la problemática que ha surgido y no siguen adelante con sus actividades de ejecución. Es complejo, ¿eh? La gente, por ende, reacciona de diferentes maneras. Algunos se paralizan cuando un cambio, un efecto ante el proyecto aparece. Otros no saben cómo reaccionar, o reaccionan equivocadamente, o toman decisiones apuradas, decisiones que son populares, cuando el líder tiene que tomar decisiones impopulares muchas veces. Es la parte que nos toca a los directores de proyecto. Y algo importante, entiéndalo, que el impacto que generan los cambios es múltiple. Porque no solamente un cambio en un elemento adicional en algún proyecto que estén construyendo y no lo tenían contemplado, va a generar no solamente impacto en los costos, porque tienen que comprar ese elemento nuevo, sino que va a generar un retraso en el proyecto, porque tienen que esperar a que llegue a instalarlo. Va a generar un cambio en la expectativa del cliente. El cliente esperaba el proyecto en cierta fecha, está desilusionado, empiezan los conflictos, empieza problemas en la calidad, la moral de la gente en su proyecto empieza a caer, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense, el impacto es múltiple. Todo cambio, créanme, no solamente va a impactar en una sola variable,
va a impactar en más de una variable y hay que detectarlas. El éxito en la gestión de los proyectos es saber detectar. Primero, a tratar de anticiparse, por supuesto, a los cambios, si es posible, pero sobre todo, leer bien el impacto y los tipos de impacto que el proyecto va a generar. ¿Por qué? Porque todo esto usted lo tiene que explicar después a la alta dirección y decirle por qué han gastado más dinero en un proyecto, por qué necesita más dinero para un proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, la gestión del cambio es compleja, es incierta, es volátil, ambigua, muchas veces no sabes qué es lo que está alrededor del cambio, etc. Y fíjense, hablamos mucho de los riesgos, ¿bien? ¿De acuerdo? Riesgos no es más que eventos posibles que puedan ocurrir y puedan dañar nuestra operación como empresa o también puedan afectar seriamente el desempeño de la ejecución de un proyecto específico. ¿De acuerdo? Fíjense esta lista muy interesante de risk.net. Es una empresa que hace estudios de riesgos. Fíjense las posiciones. Este es un análisis del 2018, pero no mucho ha cambiado ahora. Fíjense la relevancia que le dan a la disrupción tecnológica como el principal riesgo para las organizaciones, para los negocios, para los empresarios independientes en cuanto a cómo va a afectar la economía de sus negocios. ¿Bien? La data, la información, hoy por hoy, valiosísima, más que el oro. Es relevante, la data comprometida, hackers se roban información, finalmente arruina la reputación de las compañías. Los riesgos regulatorios, política, fraude, outsourcing, cuando ustedes contratan mal a una empresa para ejecutar una actividad en su proyecto, lo que va a pasar es que finalmente el proyecto se va a arruinar, usted va a perder credibilidad ante su cliente, pero lo peor es que este contratista no va a hacer reparo, pues él no se daña como contratista principal, por así decirlo. Yo soy ingeniero de profesión, he trabajado en minería, en telecomunicaciones, en agroindustria, en proyectos de software también, porque soy electrónico de profesión. Tengo diversas consultorías en bastantes industrias distintas y he hecho desde análisis pues, de proyectos de formulación para captar inversiones. Y este factor del outsourcing, saber contratar, saber elegir a una institución para ejecutar un proyecto es fundamental. En el gobierno, en los gobiernos en general, en los estados tienen un staff limitado, un portafolio gigantesco de proyectos. La única manera de ejecutar ese portafolio es contratando, es saber contratar adecuadamente los recursos que necesitas, por el tiempo que los necesitas y encajarlos en el tiempo de tal modo de que el contratista que está trabajando antes se empate con el nuevo contratista. ¿Bien? Bueno, esta es una lista de potenciales riesgos que las empresas hoy por hoy están observando constantemente y están desarrollando iniciativas, proyectos internos para poder contrarrestar los efectos de estos elementos. ¿Bien? Fíjense, ¿por qué fallan los proyectos? ¿No? Y yo quisiera pedirles aquí, yo voy a ser un poco arriesgado, esto es algo sui generis, pero vamos a hacer un ejercicio juntos, somos 37 en la sala, ¿de acuerdo? Yo les voy a hacer la pregunta, ¿por qué fallan los proyectos? Pero lo vamos a responder aquí por el chat. Me gustaría, si por el chat, ustedes pueden ir colocando en una sola palabra, ¿por qué creen ustedes que fallan los proyectos? ¿Sí? En una sola palabra. Si los proyectos fallan por falta de presupuesto, ponen la palabra presupuesto. ¿De acuerdo? Listo. A ver, vamos juntos. Bien, ahí estamos activos. Excelente. Porque hay que hacer esto dinámico. Planificación, miren, comunicación, visión. Marián, Sebastián, planificación, gestores, Marcia Jesús, excelente, gestores, imprevistos, Paula, el trabajo en equipo, muy importante, ¿no? Las personas, Rocío, Paula dice los cambios, efectivamente, cambios, es complejo, la gestión de cambios es muy importante, ¿ya? Escasez de recursos, gracias Federico, escasez de recursos, muy bien puntualizado. La visión, muy bien. Mala gestión de riesgos, sí, es crítico, wow.
Lo iba a hacer por menti.com, pero creo que me pareció más fácil hacerlo por aquí. Así que excelente, muy bien alcance. Muchísimas gracias, excelente. Yo tengo algunos puntos que quiero compartirles. Lo que han dicho ustedes está muy bien y yo tengo algunos otros para ustedes. Falta de innovación, alcance, buenísimo. Bueno, veamos qué tengo yo para ustedes. Fíjense. Esto es terrible, ¿no? Esto pasa. Estás ya terminando un proyecto y las interfaces no hablan entre sí, los softwares no se comunican, ya estás a la semana de entregarlo, el cliente está expectante y encuentras estos problemas. ¿Qué fue lo que pasó durante todos los meses de ejecución? ¿Por qué no logramos identificar que esto nos iba a pasar? Bien, por diferentes razones los proyectos empiezan a fallar. Fallar significa no cumplen los requisitos, no terminan de cumplir los requisitos establecidos por el cliente, pero también, por supuesto, ese no es tanto el problema. El problema es muchas veces que diseñamos proyectos nosotros bautizamos un proyecto, formulamos un proyecto, le damos el kick-off a un proyecto cuyo beneficio para la organización iba a ser, entre comillas, X, ahorro de dinero, mayor cantidad de clientes, aumento en la reputación 5 puntos en la escala X. Este iba a ser el beneficio. Pero al final entregamos el software, entregamos el RP, entregamos lo que hemos construido, la organización, el área de operaciones para que siga adelante y disfrute del proyecto. Y al final medimos a lo largo del tiempo a ver si hemos aumentado las ventas, si hemos aumentado la reputación, y nada de eso pasó. ¿Qué está sucediendo ahí? Hemos diseñado un pésimo proyecto, hemos conceptualizado mal el problema, lo hemos abordado de una manera distinta, erradamente. Entonces es clave saber formular proyectos bien al principio, ¿de acuerdo? Al final de este conversatorio vamos a abrir un espacio para conversar, ¿de acuerdo? Bien, entonces fíjense, ¿por qué fallan los proyectos? Objetivos no claros. Alguien lo puso en el chat, visión. No tengo claro a dónde voy, sigo ejecutando y nadie me dice, bueno, oye, estás en un buen camino para salir adelante. Expectativas no detectadas. Cuando no leemos bien la expectativa del cliente que nos ha comprado. ¿Qué queremos? Un cliente satisfecho, ¿no? Sí, un cliente satisfecho, excelente. Entonces, no le entendimos. Nos pide hacer formatos como una consultoría, nos pide hacer formatos. Le hacemos un formato, él los mira, esto no es lo que quiero. Entonces, no les hacemos las preguntas claras. Nos volvemos a hacer los formatos, nos volvemos a la versión 2 de los formatos. Señor, esto no me sirve. Entonces, a la tercera ya el cliente te lo tira por la cara, ¿no? ¿Qué pasa? No sabemos hacer preguntas claras, no sabemos levantar leer la mente de nuestro cliente. Esa es una de las magias que a uno le encantaría tener, leer la mente de las personas, ¿no? Es para entender las expectativas, hay que tenerlas claras. Compromiso y soporte ¿de quién? De la dirección, de tu empresa, del cliente mismo. Muchos proyectos tienen al cliente en el medio. ¿En qué sentido? Es el principal responsable de entregarnos información, el principal responsable de liberarnos permisos, el principal responsable de tener los recursos necesarios que no están contemplados en mi acta de trabajo como un proyecto. Entonces, ellos también son complicados. Hay muchas prioridades. Esto es muy común en las organizaciones. Todos los proyectos son importantes. Error. Cuando hay tanta carga de proyectos, la gente se satura y empiezan los problemas, porque se empiezan a pisar las fronteras entre los roles, empiezan a haber muchos conflictos, mucho desgaste, mucho estrés. Bien, los proyectos también salen mal por los tiempos irrealistas. ¿Cuántas veces hemos visto o el jefe nos ha pedido hacer una propuesta para un cliente? Por ejemplo, para venderle un servicio a un cliente o para venderle la construcción de un edificio a un cliente. Después de hacer el presupuesto, usted va donde el jefe y le dice, aquí está el presupuesto, a esto usted le pone el margen de contribución y lo vendemos. ¿Listo? Bueno, y el cliente, el dueño, el gerente de la empresa le dice, bueno, ¿y cuánto tiempo lo vamos a construir este edificio? Bueno, señor, el equipo del proyecto ha estimado que lo construimos en 4 meses, el edificio. Y el gerente le dice, imposible, 4 meses no. No, el cliente lo necesita en 3 meses.
Así que ponle 3 meses a la propuesta, pónselo. Y ahí es donde viene el gran problema, la venia al jefe. Entonces dice sí a todo al jefe y le pone a usted 3 meses. Está ejecutando el proyecto, van a los 3 meses, ni siquiera ha llegado al tercer piso del edificio, que vienen todos los problemas con el cliente, la ejecución de las cartas fianzas, un serio problema. Entonces los tiempos irrealistas también generan una insatisfacción seria en los clientes. Personas retiradas en el proyecto, la gente rota mucho, ¿de acuerdo? Gente va y viene, se llevan el conocimiento, no hay más avance el proyecto, la legislación, la política, el planeamiento, lo dijeron muy bien en el chat, varios lo dijeron, escasez de planeamiento, no solo escasez, mal planeamiento, ¿bien? Débil planeamiento, y el liderazgo importante, ¿no? Importante como líderes hacer que las cosas sucedan, que la gente camine, el equipo camine, sea veloz, usted lidere, se anticipe. Presupuestos y riesgos mal gestionados, también lo dijeron ustedes, magníficos los riesgos, ¿bien? No los han contemplado. Muy bien. Entre otros factores, la verdad que nos podemos quedar una semana hablando de qué cosa puede hacer para que un proyecto falle realmente. Pero fíjense este tema que me parece interesante recalcarlo, la corrupción. No es la corrupción de empresarios, ni nada por el estilo, la corrupción de la gobernanza, que es como un evento, como una radiación terrible, como una nube radioactiva que tapa toda la organización, todo el equipo, toda la empresa, y hace que los proyectos se vuelvan unos monstruos incontrolables. Y pasa esto. Bien, usted empezó su bello proyecto a desarrollarlo, tenía su idea en mente, hace su planificación magnífica, se siente orgulloso de su plan del proyecto, tiene las fechas, tiene los tiempos, tiene los recursos, todo magnífico. Pero viene el usuario y les dice, let's add this feature. O sea, vamos a agregarle esta función más al proyecto. Este módulo, 2 pisos más al edificio. Vamos a hacer esto. Y usted, wow, dice, bueno, el cliente quiere, y muchas veces cometemos el error de aceptar todo lo que el cliente quiere. ¿Por qué? Porque queremos caerle bien y queremos que nos contrate a futuro. Pero al final usted va a hacer trabajo que no se lo van a pagar. Y el gran problema es que usted va a perder margen de rentabilidad. Y al final, el gran problema es que probablemente se quede sin trabajo. Entonces, tenga mucho cuidado. Y esto pasa cuando nosotros no cuidamos nuestro plan inicial. Por ejemplo, entonces, si alguien quiere agregarle un feature, una característica adicional a su plan, ese plan, señores y señoritas, necesita tener una revisión de cambio. Ahí es donde empieza la gestión del cambio. A ver, uy, caray, acá el cliente nos ha pedido algo más. A ver, vamos a parar todo. No hagamos nada hasta no ver qué cosa puede impactar. ¿Bien? Porque si usted no lo hace y acepta todo, mire lo que pasa. El proyecto se empieza a comer su margen de rentabilidad, los costos empiezan a subir de manera incontrolable, el tiempo empieza a subir, usted empieza a pedir cada vez más extensión de tiempo, en lo que se vuelve finalmente es un monstruo que no lo puede usted controlar. El éxito está aquí en dejar a este proyecto dentro de una jaula y que no se expanda mucho. Eso sí, tienen que tener un poquito de flexibilidad, un poco de contingencia, espacio para que se expanda, porque se va a expandir, pero ustedes al final lo podrían también reducir un poco, expandir un poco. Este es el juego de la dirección de los proyectos. ¿Bien? Y entonces hablamos de los tiempos en la disrupción. O sea, hoy todo es disruptivo, todo ha cambiado. La pandemia, lo que nos enfrentó hace ya casi 2 años, ha hecho que pensemos la forma de hacer las cosas de manera distinta. La tecnología ha sido un aliado fundamental para muchas industrias para poder salir adelante, para reformularse, y otras nuevas industrias que han salido, otros nuevos servicios, gracias a la necesidad que se ha generado, la necesidad de las personas por tener que llevar dinero a sus casas, la creatividad ha explotado. ¿Ya? Y en tiempos de disrupción, la entrega de valor de lo que tú produces como servicio es importante que lo manejes de manera muy eficiente, usando tecnología. Cojo estas informaciones de The Pulse of the Profession, una excelente encuesta que hace el PMI, el Project Management Institute, a nivel mundial. Hace poco sacaron la encuesta del 2021, también muy interesante, lo hacen por continentes. Les sugiero leerles, acceso libre, pmi.org. Bien, quiero darles esta óptica general.
Ustedes, todo proyecto, y lo dijeron, necesitamos tener una visión a dónde queremos ir. Nuestro proyecto tiene un objetivo. Nuestro proyecto tiene un objetivo de que cuando lo termine de construir va a lograr algo. Va a lograr aumentar las ventas, va a lograr incrementar mi reputación, va a lograr más número de clientes, va a lograr los KPIs de negocio que yo necesito. Pero fíjense que los proyectos se suman a la operación para que la operación o la organización genere valor. Genere valor, ¿bien? El proyecto solo es un conducto para un fin específico, ¿bien? Para generar más riquezas, para dar más trabajo, para aliviar la pobreza social, para tener un impacto en los pueblos que no pueden alimentarse bien. Todo tiene un porqué. Si usted tiene clara la visión a dónde quiere ir, lo que necesita es un plan. Y un plan es como el mapa, es como ir a buscar el tesoro en la X, ¿eh? Va a ir a buscar el tesoro. No es más que una ruta, un camino. Primero voy por acá, después doblo a la derecha, sigo para la izquierda. Voy a encontrarme piedras en el camino, si estos son los riesgos, ¿de acuerdo? Voy a encontrarme piedras. Ok, ¿qué hago si me las encuentro? Tengo ya planes para manejarme ante posibilidades, por eso se llama gestión de riesgo. Me voy por la izquierda, por la derecha, le paso la piedra por encima, la muevo, paso, construye otro camino. Varias formas. Usted tiene que tener todo eso claro en su plan, en un principio. Ambos van de la mano. Porque fíjense, si usted está caminando por el mapa, que quiere, y la visión es la X, usted quiere ir ahí, a donde está el tesoro, sabe a dónde tiene que ir. Mire, primero que nada, por más que se mueva en el mapa, la brújula siempre va a apuntar hacia la dirección de su objetivo. La brújula es importante, por eso hay que tener claro a dónde quiero ir, siempre pensando a dónde quiero ir. Y dos, si está en el mapa caminando, etcétera, puede usted ir marcando con hitos los caminos que usted va recorriendo. Se va a ir a desviar, la brújula lo va a volver a orientar, lo va a volver a poner en el trazo, en el camino. Pero más allá de eso, tiene en el mapa algo que le llamamos una lección aprendida, tiene una experiencia del camino. Aquellos que hayan hecho la ruta de Compostela o los caminos del Inca en el Perú, estas caminatas son magníficas, llevan una ruta, pero dejan una cantidad de experiencias enormes. Y lo mismo pasa en los proyectos. Mientras más proyectos desarrollen como equipo, más capacidad generan de valor en sus organizaciones. ¿Bien? Mark Langley fue CEO, presidente de PMI, y habla de un tema interesante. Miren, que un aspecto de ser un gran líder de proyecto es que ustedes como líderes, como cabezas del proyecto que están dirigiendo o del emprendimiento que quieren ustedes sacar adelante o del área en el que estén en la compañía, el encargo que les hayan dado, necesitan ser ustedes mismos como activistas patrocinadores de su propio evento, comprometidos con sacar adelante, con ayudar a asegurar los lineamientos de los interesados a los cuales usted ofrece. Por eso, como consejo, estén constantemente conectados a los interesados de sus proyectos, constantemente en comunicación. Las empresas que tienen el enganche de la sponsoría, el patrocinio de un alto ejecutivo, suelen ser 65% más eficientes que otras. ¿Ok? Porque de la alta dirección del patrocinio, usted, ¿qué es lo que obtiene? Recursos. Obtiene recursos, la empresa libera recursos para su proyecto, les da personas, les da dinero, les da espacio, les da lugar para trabajar. El cliente les da información, si el cliente es su principal sponsor. A veces como consultores independientes, nuestro sponsor es nuestro cliente. Nuestro cliente, el que nos compra la consultoría, es el principal interesado en que la consultoría salga. Entonces, usted y su cliente tienen que ser amigos, porque esa relación hace que se favorezca el servicio que usted va a darle. Entendamos proyectos como no algo que solo construyo, un servicio también, tiene una etapa de inicio y de fin, un servicio da entregables, un servicio de consultoría entrega un informe, un consejo, entrega algo al final. Bien, entonces hablamos siempre de la importancia de los stakeholders. Y hoy, más que nunca, hablamos de las habilidades blandas. La comunicación como factor importante. Miren, casi el 80% de las encuestas que se hicieron en este año, y este año 2021 está un poco parecido, un poco más. Ha aumentado la importancia de las habilidades blandas. Comunicación, muy importante, muy importante. No solamente la comunicación
oral, sino la comunicación escrita, ¿de acuerdo? Bien, la comunicación escrita, bien. Usted tiene que saber redactar perfectamente sus comunicados, concisos, al grano, poco espacio, porque la gente, la verdad que estamos tan llenos de correos electrónicos, que pasamos los correos electrónicos y cuando nos envían una sábana, la verdad para leerlo lo dejo para más tarde. Si es usted breve, una buena introducción llamativa, esto es como escribir el periódico, ¿no? Un buen encabezado que llame la atención, que quiera hacer leer el contenido, luego un par de párrafos killers cortitos y después con leads, ¿no? Información que es pertinente. Lo otro en la comunicación también es su comunicación verbal. Cuando usted se para, o ahora en las ventanas que estamos trabajando todos, explicarle el proyecto a un directorio. Qué difícil. Tenemos que leer a nuestro directorio. Nuestro directorio tiene que ser conocido por ustedes. Vuestro directorio. ¿Quién es quién? ¿Cómo les interesa? Recuerden que cuando ustedes están en una sesión de directorio tienen 10 minutos más o menos para exponer probablemente el estatus de su proyecto. Y prepárense porque les van a hacer preguntas de todo calibre. ¿eh? Y no esperen que se las hagan al final de la charla. No, al minuto probablemente un director levanta la mano porque estos señores, la clase C, ¿no? Como le dice, la clase C, los C-levels, ellos andan muy ocupados, corren contra el tiempo, ellos quieren información para digerirla y conectar sus neuronas con toda la organización y ver si lo que usted le está diciendo le hace sentido, le sirve, y si no le sirve, lo saca de la sala. Ojo, la comunicación es muy importante, trabajen mucho en este ámbito, hay bastante por hacer aquí. De esto se da en las escuelas de negocio pues bastante, días y horas en clases de comunicación. Liderazgo, usted líder, usted influenciador, usted persona que la gente quiere seguir, ¿bien? Usted que hace que las cosas pasen. Esto no es tan sencillo desarrollarlo estudiando, hay que hacerlo, necesitamos horas de vuelo. Ustedes en la cancha, en el terreno, jugando pelota se aprende a jugar pelota, ¿no? Bueno, lo mismo pasa en los proyectos. Malogrando a veces se aprende, desgraciadamente suena feo decirlo, pero malogrando a veces se aprende. ¿Bien? Las rayitas, los galones, son las alas de vuelo, pero hay que aprenderlo, esto se aprende en la cancha. La única manera es con actitud, vayan y salgan a aprender, vayan a salir a querer aprender a manejar equipos de proyectos, a aprender cosas nuevas, a hablar con las personas, a tratar de escribir algo, de lanzarse a cosas nuevas. Esto, aunque no lo crean, genera influencia en su comportamiento. Otro aspecto también importante en proyectos es la negociación. Negociamos siempre, constantemente, de diferentes maneras en un proyecto. Los recursos que necesito, el tiempo que necesito adicionalmente, más dinero que necesito. Negociamos con el cliente el cambio de las fechas de reunión. A ver, no puedo ir a una agenda porque estoy ocupado con la otra, por favor, a ver si podemos. Siempre negociamos. Con el equipo de gente que contrato, con las personas con las que trabajamos, negociamos también. ¿Cuánto del salario que te voy a pagar? ¿De qué manera vas a trabajar? Pues tú quieres a una persona que trabaje contigo, él tiene cierta expectativa. Bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Inteligencia emocional pura y nata. También hay que aprenderlo en la cancha, en el camino. Hay ciertas técnicas excelentes. De nada sirve leer unas técnicas en un libro cuando no las pones en práctica. ¿De acuerdo? Entonces, esto también es un consejo interesante. Pongan en práctica lo que leen, porque si no se queda aquí. Pongan en práctica lo que leen. Punto. ¿No? Vale. Miren, voy a pasar esto breve, pero simplemente esto es una estadística que dice lo siguiente. En verde, las empresas que tienen mayor madurez en su organización al dirigir proyectos son más maduras, ¿ok? Si se fijan, el color verde, la barra en verde, las empresas que tienen mayor grado de madurez para dirigir proyectos agregan más valor constantemente. ¿Por qué? Si se fijan, 64% versus 36% terminan sus proyectos a tiempo. Fíjense, terminan sus proyectos a tiempo. Hoy que el delivery, palabra en inglés muy usada, el delivery, para entregar las pizzas, pero también para los proyectos, ¿de acuerdo? La entrega es fundamental hacerla a tiempo. ¿Por qué? Porque si usted a un banco le entrega un producto que es clave para ellos, dentro de su cadena de valor, para poder salir al mercado a vender un nuevo servicio X, si usted lo entrega 3 días
tarde, la competencia le ganó 10% de mercado. Fíjense lo importante de tener que hacer las cosas a tiempo. Fíjense, las empresas maduras terminan sus presupuestos dentro del proyecto. 67% de ellas terminan el presupuesto y logran los objetivos originales, encajan al final del proyecto y hacen la medición del valor que generó el proyecto a lo largo del tiempo y se dan cuenta de que sí, era la solución adecuada al problema que tenían. En cambio, las empresas que tienen bajo nivel de gestión de proyectos, que es la barra morada que ven aquí, experimentan mucho más desorden en el alcance, en el trabajo que inicialmente contemplaron hacer. Y esa es la corrupción del alcance. Este monstruo que vimos, que se transformaba en 3 cabezas, las constantemente están bregando por este problema. Consideran que los proyectos que iniciaron son un fracaso, mal conceptualizados desde un inicio, mal bautizados, mal gestionados. Y también las empresas con bajo nivel de madurez en gestión de proyectos pierden dinero, absolutamente. Un mal proyecto es botar el dinero a la basura, ¿no? Mal conceptualizado, una mala decisión. ¿Cuántos proyectos en sus países han sido parados? Proyectos grandes, obras de infraestructura magníficas, que llevan de repente 6, 7, 8 años, cuando debió terminarse en los 3 primeros años. Es que constantemente hay ambigüedad y las personas ya hicieron mal las ingenierías, una ingeniería muy mal conceptualizada, y al final empiezan a agregar ingenierías, y creen que el proyecto ahora tiene que servir a otro tipo de necesidad, porque ya la necesidad que hace 3 años existía ya no existe. Esto es lo que pasa con megaproyectos cuando son demasiado largos. Hay que tener mucho cuidado con la necesidad que ofrecen, ¿bien? Y quiero terminar con esta frase. Fíjense, hoy más que nunca es clave que ustedes sepan tener un negocio que sea expandible. Si ustedes son consultores, tienen una pequeña empresa, luchan en un mercado incierto, difícil, arquitectos, constructores, no sé, alimentos, hoy día turismo, caray. ¿Qué pasa con las empresas? Tienen que encogerse, desgraciadamente, porque no tienen los ingresos suficientes para poder subsistir. Y esta es una gran oportunidad para los project managers. Nosotros, en la profesión de project management, de hecho, de paso, que es una profesión que admiro realmente porque es tan amplia. Es como dirigir una empresa. Cada proyecto es una empresa, prácticamente, de inicio a fin. Miren, las organizaciones subcontratan hoy por hoy bastante la capacidad de dirección de proyectos. Yo trabajo para el gobierno, algunas consultorías, y es impresionante la cantidad de recursos y personal que se contrata para cubrir funciones de staff, no siendo staff, para cubrir funciones que lo debería de hacer staff, o sea, personas estables en una empresa, y los contratan por 6, 7, 8 meses para poder entrar a la organización y llevar a cabo, a todo meter un proyecto, sacar adelante una iniciativa específica, porque el project manager, el que se desarrolla en esta bella profesión, desarrolla habilidades muy importantes, muy de gobernanza, muy holísticas, muy de liderazgo, que lo que le permite tener una capacidad, ¿cómo poder decirle? No es única, casi única, ¿de acuerdo? Pero es casi invidiable, porque no todos han tenido la oportunidad de poder cubrir un proyecto en toda su envergadura. Así que es una profesión interesante. Lo que les quiero decir es que el mundo está buscando cada vez más directores de proyectos. ¿Por qué? Porque lo dice este señor Jamal Farhat, de esta empresa, es el CIO de Park Warner. Dice que el mundo va a crear espacios, va a crear trabajo. Y hoy por hoy, por ejemplo, China tiene una demanda de más de 200.000 plazas para project managers, para personas que saben dirigir proyectos, que saben planificar, organizar, etcétera, proyectos. Bien, aprovechen, es una profesión que puede ser una profesión adjunta a la que ustedes actualmente manejan. Sáquenle provecho a esta enorme profesión. Bien.
Hasta este momento de la conversación nos hemos abocado a hablar de la importancia de las organizaciones dentro de un ambiente incierto y por qué los proyectos bien gobernados son importantes, que hablamos de un patrocinador, que hablamos de la madurez de las organizaciones, que hemos hablado de que es una profesión que da bastante trabajo, en la que ustedes pueden trabajar en diferentes industrias. Usted no tiene por qué ser un especialista para poder ser un project manager en una industria específica. ¿Por qué? Porque las habilidades de un director de proyectos, el director de proyectos dirige, es el jefe de orquesta. ¿A quién tiene abajo? A los especialistas, al del trombón, al violín, al saxofón, etcétera, etcétera. Estos son los expertos del negocio. Usted, su misión es articularlos a todos ellos. ¿Bien? Y hacer que todos ellos trabajen en una velocidad, ¿no?, importante para la performance del proyecto. Esta es la dirección de proyectos. ¿Bien? Bueno, y ahora los hot tips. Vamos a traerles, les he preparado 24, uno por cada hora del día, ¿de acuerdo? 24 consejos. Agarren papel y lápiz porque vamos a hablar de cada uno de ellos en los próximos 15 minutos. ¿Bien? Estos 24 consejos son recomendaciones para ustedes, para que puedan aplicarlas, se las lleven a casa, se las lleven ahí a su trabajo. Espero que les sirvan. Vamos una por una, ¿de acuerdo? Bien, perfecto. Primera, necesitan establecer un método de trabajo alineado a la organización donde trabajan. Necesitan tener un método para decir cómo mi empresa va a planificar los nuevos proyectos que voy a abordar. ¿Cómo va a ser la planificación? Pues haremos riesgos, haremos cartas Gantt, plazos, tiempos, quién lo va a hacer, me va a costar, quiero llenarme papeles, quiero hacer pocos papeles, poca documentación. Bien, la organización, cómo organiza su staff, las capacidades de la empresa en las que están. O liderazgo, ya hablamos de ello, y el control es sumamente importante. Siempre que usted ejecuta un proyecto, el control, el monitoreo de control es fundamental. Entonces, estos son marcos de base de fundación que cada vez que maneje un proyecto debe de contener. 2. Se trata de administrar el cambio, como les dije. La dirección de proyectos se trata de administrar el cambio con maestría. Y un consejo, lo que tienen que hacer es formar un comité de cambio neutral en su organización, con 2 o 3 personas, si son 3 mejor para que haya voto dirimente, y puedan aprobar los cambios que usted necesita que sean aprobados para que la empresa pueda liberar recursos para ese cambio, para afrontar el cambio. Un comité. 3. Si no entiende sus objetivos, nadie lo hará por usted. Entonces, cada vez que vaya a meterse en un proyecto, parafrasee los objetivos de su proyecto de tal manera que cualquier extraño lo pueda entender. Si viene alguien del equipo y le pregunta, jefe, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Y usted no lo sabe decir, no quiero ni pensar en lo que va a pensar usted. Entonces tenga mucho cuidado, entenda bien sus objetivos. Estar comunicado hoy es más importante que nunca. Usted no puede ser un director de proyectos de escritorio, ya no existen. Usted tiene que pararse, ir a hablar y bajar a todo nivel de la organización, tocar puertas, salir a almorzar, a tomarse unas cervezas. Tiene que hacer relacionamiento, networking puro, porque usted necesita sponsors, necesita que le den información, necesita trabajar con mucha gente para lograr los objetivos de los proyectos. 5, soporta tus ideas, busca un patrocinador principal que soporte esas ideas. Tus ideas ante ellos tienen que soportarlas adecuadamente. 6, todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Recuerden, prepárate para los riesgos, prepárate para gestionar riesgos. 7, no pierdas la brújula de la estrategia del negocio. Por más que estés en un proyecto, lo que tú estás desarrollando como un proyecto, encargado de un proyecto, está totalmente alineado a la estrategia del negocio. Entonces tú tienes que entender para qué sirve lo que estás haciendo. Y pregúntaselo al jefe. Jefe, este proyecto me lo han encargado. ¿Cuál es el impacto cuando lo terminemos? ¿Qué va a ocasionar en la organización? Usted tiene que entenderlo. ¿Por qué? Porque va a comprarse el proyecto. Va a querer llegar a la meta con más énfasis. Cash flow operativo, recursos son escasos. Cash flow, el flujo de caja
es el gobierno de toda organización y va a ser el gobierno de su proyecto. Cuando usted le dan un presupuesto para hacer un proyecto, tiene que establecer un cash flow. ¿Cómo lo voy a distribuir a lo largo de la duración del proyecto? Y lo tiene que ir controlando a nivel de costos. Esta semana gastamos tanto, planeamos tanto, esta semana gastamos tanto, planeamos tanto, es el cash flow. Va de acuerdo a una curva que se llama una curva S, es una curva de acumulación de costos, pero para no entrar en ciencias, ¿de acuerdo? Las cartas Gantt. Ustedes han visto esas bonitas cartas que tienen actividades una tras otra. Excelente, es muy bonito hacerlas. Es muy bonito meterse al Microsoft Project, Primavera, y desarrollar cartas Gantt, es hermoso. Pero con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque las cartas Gantt son una herramienta de doble filo. Uno, te permite hacer el monitoreo y ver cómo vas avanzando en tu proyecto, cuánto vas avanzando, cuánto porcentaje vas caminando. Excelente, muy de análisis, perfecto. Pero también es una herramienta de comunicación importantísima. Pero tenemos que saber usarla, porque yo no voy a sentarme frente a un directorio donde tengo a 7 gerentes de 7 unidades de negocio, más el gerente general, y voy adelante y prendo el ecran. Hoy día se los muestro por la ventanita, si quieren verlo por el Zoom. Hoy día se lo muestro por el Zoom. Y le muestro una sábana de 10.000 actividades con unas rayitas conectadas que no se entienden para nada. La verdad, no es bien comunicar. No es bien comunicar, usar el GAN de esa manera. Tenemos que hacer síntesis, nuestra capacidad de síntesis y sentido lógico es importante. Entonces, cuidado con la herramienta GAN, hay que usarla con sabiduría, ¿de acuerdo? 10, los objetivos sean realistas para no desmotivar al personal. Cuando les entregas tareas a tu equipo de trabajo del proyecto, pues, que sean alcanzables, ¿no? No le vaya a decir, bueno, usted mañana se va a la luna. Es un ejemplo. Pero, ¿por qué? Porque si no los desmoralizas. Y cansas a tu equipo, cansas a las personas que están en tu equipo de trabajo. Tienen que conversar y ponerse de acuerdo entre todos. Cuestiona siempre, tú como líder, cuestiona hasta tener respuestas claras. No entiendo, disculpa, no entiendo, aclárame. Puedes volver a profundizar, aclárame, parafrasea a ver si tú has entendido lo que tu equipo te ha dicho, el problema que estás detectando, porque si no la tienes clara, no vas a poder solucionarlo. Alinea las expectativas, tus expectativas con las del cliente. Tú crees que lo que estás haciendo está bien, pero el cliente no. Tú tienes que sentir que lo que tú estás haciendo, ejecutando en el proyecto, está de la mano con tu cliente. Pues ese amorío tiene que existir. Aumenta las probabilidades de tu éxito de tus proyectos. Piensa en todo. No eres solo el que piensa cómo van mis actividades, cuánto estoy, no sé, solamente quiero ver el progreso de mis actividades. Mentira. Cuando diriges un proyecto, manejas personas, lideras equipos de trabajo, manejas presupuesto, conduces las reuniones de reportes, integras cliente, proveedores, gente interna, eres el portavoz de la organización frente a tu cliente. Y puedo seguir hablando. Solamente en un minuto les he dado 5 o 6 actividades roles que usted tiene que desarrollar como líder de proyecto. ¡Wow! ¿Ven qué distinto es solamente estar sentado a hacer barras, a hacer la actividad A con la actividad B, la C con la B? Esto es una buena herramienta, no lo dudo, porque yo la he usado muchos años. Sin embargo, ya no somos directores de escritorio, somos directores de cambio. ¿Bien? Y al mejor equipo que tengas, consérvalo, cuida mucho a tu gente. 15 y 16, gestiona los proyectos virtualmente siempre que puedas. Los traslados hoy son cada vez más complicados. Cuando hay que ir al terreno, pues hay que ir al terreno, ¿no? Hay que ir al terreno y hablar con los operarios, ver los avances, etcétera. El rol que te ha tocado. Pero hoy por hoy podemos gestionar proyectos virtualmente. Lo que quiero decir aquí es aprende a gestionarlo virtualmente. Hoy cada vez más estabilidad este skill de hablarle a las ventanitas, que ahora yo no los tengo al frente a todos ustedes, son 43 personas. Pero oye, hoy día le hablamos a la ventana como si fuera el amigo que tenemos al frente. Y se siente el tiempo de hacer estas charlas te va dando la frescura y la capacidad y el dinamismo y manejar la tecnología y pegar el reporte y moverte aquí. Es fantástico, ¿ya? Deja que la gente participar, ya, si no perderá motivación. Muy importante, haz que la gente hable. Deja que la gente hable, que participe, tu equipo opine, con la libertad de opinar, campo abierto, sin terror, nada, opinen, le diga. A mí cuántas veces mi equipo me dice, mira, disculpa Manuel, pero no estamos de acuerdo por esto, por esta razón. Porque sí siempre pido yo, ¿no?
dame razones, pues, no me digas no estoy de acuerdo, dame razones. Y hay, como jefe hay que entender, ¿bien? Hay que comprender. Es excelente porque si abres esta capacidad de confianza, vas a enriquecer mucho la toma de tus decisiones, ¿bien? Maneja una agenda, y este es lo que más me encanta. Cada vez que te vas a una reunión, maneja agenda. ¿Qué temas vas a tratar? ¿Quién va a hablar? ¿Qué tipo de reunión es la que vamos a manejar? Si va a ser informativa, si tenemos que decidir algo. Oye, y si necesitamos decidir algo, por favor, hazla con tiempo, envía información a las personas que van a participar de la reunión para que puedan trabajarla con la debida anticipación, ¿ya? Justo después de la reunión, envía un email con los puntos tratados, gestión de agenda pura. El manejo de la agenda, pueden encontrar unos bellos videos en el internet sobre cómo gestionar agendas corporativas o agendas de proyectos. Es magnífico. Rescaten todas las buenas prácticas, pero nuevamente, lo que aprendan, lo que se lleven de hoy día, aplíquenlo, úsenlo. Es la manera que se les queda aquí y van generando capacidad. Punto 19, ya llegamos ya casi a la medianoche de este día, 24 horas. Aquello que quieras cambiar te tomará más de lo que has pensado, entonces estate preparado. ¿Bien? Si tú vas a pedir algún cambio, una modificación en tu proyecto, una mejora en tu organización, etcétera, tienes que presentar un caso de negocio. El caso de negocio no es más que un sustento, ¿no? Pero los casos de negocios, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que un directivo mira en el caso de negocio? Va a la hoja de los costos. A ver, ¿cuánto me va a costar y cuánto beneficio me va a traer? Es decir, recupero, con cuánto tiempo recupero lo que voy a invertir, y el impacto, si esto sirve y de qué manera sirve y me ayuda a los objetivos del negocio. ¿Bien? Los casos de negocios es todo un arte hacerlo, que es la formulación propiamente dicha de un proyecto. ¿Bien? Entonces, estate preparado porque te van a hacer las preguntas del caso. ¿Y cuánto quieres invertir? ¿Por qué quieres invertir? ¿Y cuándo lo voy a recuperar? Y cuéntame un poco más del proyecto. Estén preparados para sustentar cualquier tipo de cambio o iniciativa. Controle el cambio o te va a controlar a ti, eso definitivamente. Vivan para el cambio. Prepárense para el cambio, vístanse para recibir al cambio, ¿bien? Vístanse con el chaleco, si quieren ponerle balas, pistolas, cuchillas, lo que quieran, pero tienen que estar preparados porque el cambio va a venir con todo, inesperado. Entonces ustedes tienen que tener la capacidad mental, respirar, recibir, analizar con tu equipo lo que puede impactar este cambio y tomar una decisión, ¿bien? Entreguen roles y responsabilidades. Uno de los factores más importantes en una empresa o dentro de un proyecto son los conflictos. La gente se pelea mucho, los trabajadores se pelean mucho. ¿Por qué? Porque yo no establecí fronteras claras. Yo no le dije a María, tu rol es este, no tu función es control de costos, ya, pero tu rol es que verifiques la contabilidad todas las mañanas. Pero viene el contador y me dice, ¿por qué has puesto a alguien haciendo algo de la contabilidad que es mi rol? Y empiezan los problemas. A eso le llamo raya en la cancha, fronteras claras. Hay que entender claramente qué hace cada uno a nivel formal, o sea, a nivel estructura de la empresa, pero sobre todo a nivel informal. Fíjense que hay muchos roles escondidos dentro de una organización. La gente a veces hace cosas informales, no malas, sino hace favores a otros, haciéndole las funciones de otros, no para ganarse un favor probablemente, no lo sé, pero se llama la parte informal de la formalidad. No es malo, pero también hacerlo de manera exagerada genera mucho desorden. Cuidado con eso. Entonces ustedes tienen que tener claro, a ver, tú vas a hacer esto y esta es tu caja. Ejecútalo tu caja. Si vas a salirte de tu caja, avisa, porque cuando te sales de tu caja le pisas el pie al otro, te pasaste su cancha. Cuidado, fronteras claras. Y que todos lo sepan, ¿eh? Si tú te sales de tu caja, vas a ocupar la caja del otro, de este señor, y este señor se va a molestar contigo, ¿vale? Bien. 22. Documenta aquello relevante a ser concreto. Siempre documenta, pero documenten de manera relevante. No se llenen de papeles, de formatos, porque el exceso de documentación ralentiza el proyecto. Entonces traten de generar formatos cómodos, leíbles, con información precisa, porque sí tienen que documentar. ¿Por qué? Porque es información que queda como activo, que queda en su organización. 23. Cuiden los fondos de caja, ¿de acuerdo? Y faltantes,
en tu idea, es decir, que todo lo que esté contemplado antes de iniciar un proyecto. No se olviden, y ustedes lo dijeron, planificar es importante. Lo clave es que pongan todo lo que necesita que el proyecto deba de tener en esta planificación. Agoten todo el terreno, tómense el tiempo necesario para que nada falte. Hablen con todos los especialistas en un proyecto, para que el alcance esté claramente definido. Porque si no, más adelante van a empezar a saltar adicionales imprevistos que no queríamos tener, ¿no es cierto? Lo que queremos es llevar un proyecto, qué lindo, que todas las semanas estemos avanzando perfectamente o un poco adelantado, ¿no? Todo en verde, los faroles todo en verde, los indicadores perfectos, el cliente contento, los entregables salen como pan del horno, fantástico, es la ilusión de todos, ¿no? Pero nunca es así. Y por último, lo que le decía, cerrando esta lista de ideas y para que ustedes puedan considerarlas, lecciones aprendidas. Es un hábito. Cuando acaben cualquier iniciativa, júntense todos, perro, pericote, gato, todos los stakeholders, jefe, empleados, contratistas, siéntense a tomarse un té, un café, una cerveza, se van de comer alitas picantes, lo que quieran, pero se sientan y dicen, ¿qué pasó en esta experiencia? ¿Cómo la hemos vivido? ¿Cómo podríamos mejorar para la siguiente vez? No, y todo empieza y siempre como, claro, usted va a estar moderando esta bella reunión, lleve a alguien para tomar nota, ¿no? Por supuesto, para que pueda tomar nota de todo lo que sea. Y todas esas lecciones aprendidas quedan en el proyecto. Consejo, hagan esto con frecuencia. Los 24 puntos, gestionenlo con frecuencia, manéjenlo con frecuencia. Pero este punto último, háganlo también con frecuencia. No tiene por qué ser al final del proyecto. Cada 15 días se reúnen. Oye, hablen de los 15 días que pasaron. Guarden información. Enriquezcanse. Bien. Finalmente, simplemente quiero agradecerles por el tiempo que nos hemos tomado. Nos hemos ido casi unos 50 y tantos minutos, pero quería cerrar esta webinar con estos consejos que salen de la experiencia que he vivido. Esto está en libros de alguna manera, pero mucho no está en libros, mucho es de lo que uno aprende en la vida. Se los estoy regalando con mucho cariño. Bueno, están mis datos aquí. Yo escribí este libro, por si alguno de ustedes está en Amazon. Es un libro que relaciona relaciona a las artes marciales con la dirección de proyectos. Así que lo que hemos conversado aquí y los consejos y tips los pueden encontrar acá también. Seguro que a través de la universidad también podemos hablar algo de esto. Bien, bueno, nada, muchas gracias. Y bueno, y abrimos un espacio para conversar, si quieren, no sé, Carlos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Yo estoy por acá, estoy tratando de ver cómo me hago visible, ¿viste esas cosas de los imprevistos? Justamente hablando... Ay, te hiciste visible. Entonces, hablando de los imprevistos que pueden surgir justamente en los proyectos y acaba de surgirnos uno, sí, estoy invisible, espero que igual me escuchen bien. Manuel, si te parece bien, bueno, generó mucha expectativa en el chat la consulta y la pregunta que hiciste. Hubo muchas respuestas, pero hubo una que a mí particularmente me llamó mucho la atención y quisiera que comenzáramos a charlar en este apartado de las preguntas. Por supuesto, invitamos a los asistentes que si tienen alguna pregunta en particular, por favor la hagan en el espacio del chat. Pero me llamó mucho la atención esta que puso Paola, las grandes expectativas. Entonces, quiero que nos cuentes un poco cómo medir, ¿no? Cómo medir, y particularmente vos que sos cinta negra en un arte marcial donde el equilibrio es esencial. Bueno, ¿cómo medir las expectativas? ¿Cómo ser medidos? ¿Cómo ser humildes utilizando realmente la palabra como debe ser utilizada? Bueno, a ver, ¿cómo medir las expectativas? De hecho, el balance y la armonía entre las relaciones es fundamental. Digamos que es la primera base que tenemos que lograr en una relación con el cliente, con nuestro equipo de trabajo. Bien. Otra, expectativas claras, es decir, las cosas claras. Yo necesito de ti esto puntualmente, que llegues todas las mañanas a la oficina antes de las 9 de la mañana. No importa si es a las 6 de la mañana, 7 de la mañana,
Entonces, tenemos que encontrar algunos parámetros que nos permitan ser objetivos para medirnos, ¿no? Por ejemplo, esto del horario es muy importante porque la puntualidad es fundamental, es algo por lo que puedes medir. La entrega de los informes en la fecha específica también es algo importante, porque tu cliente tiene una expectativa de poder recibir la documentación en tal momento para él también revisarla. Él espera que tú seas competente, un cliente tuyo, ¿no? Que seas competente, que le brindes consejo sabio, que constantemente estés preocupado por él y no seas un proveedor que solamente toca la campana cuando le toca presentar su informe. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que setear, se le llama acuerdos, ¿no? Entonces hay que establecer acuerdos antes de empezar cualquier proyecto en donde, por ejemplo, te sientas con tu cliente y le dices, vamos a establecer estos acuerdos entre nosotros, ¿no? A ver, Carlos, tú eres mi cliente. Carlos, yo necesito, Carlos, que por favor tú me recibas todas las semanas, los días viernes a las 9 de la mañana, y que en esa reunión me des la información que te voy a pedir todos los miércoles, por favor. Porque sin esa información yo no puedo trabajar. ¿Estamos de acuerdo, Carlos? Ah, excelente. O me dices, no, Manuel, perdóname, no los viernes, los sábados. Ah, perfecto. Entonces, llegamos a acuerdos, ¿bien? La manera de gestionar las expectativas empieza con esta técnica muy bonita de formar contratos personales, acuerdos personales, ¿de acuerdo? Es una buena técnica, vale la pena practicar. Yo el otro día escuché una expresión que la vengo utilizando porque me encantó, que es hablar de acuerdos semánticos. Esto de que cuántas veces ocurre que estamos hablando de las mismas cosas, pero le ponemos palabras distintas. Y justamente es algo muy vinculado con lo que acabas de mencionar, ¿no? Esto de decir, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que estamos hablando de lo mismo y vamos a hablar de lo mismo y vamos a hacer un acuerdo entre nosotros para saber qué esperas vos de mí y qué debo esperar y qué tengo que esperar yo de vos. Me parece genial. Y eso creo que tiene que ver. Otra de las respuestas es muy... Mira, Carlos. Señor. No, breve. Tú lo decías, los acuerdos, el entendimiento es fundamental. Por ejemplo, para una persona la palabra líder de proyecto puede significar diferente para mí. Yo puedo estar pensando que es el director de proyecto. Esto se ve mucho. Los roles. Es otra manera de decir, oye, a ver, yo entiendo por lo que tú me dices que el líder es esto. Ah, disculpa, yo entendía que era el director que hacía este rol. No, ahora sí, hay que homologar como semánticamente, y me encantó la palabra, Carlos, es bien usada, la voy a usar en mis clases, semánticamente los términos para que todos estemos alineados, en balance. Bien, buen punto. Gracias. Y hablando de eso, y en línea, y digamos que, por lo menos por lo que pude ver, el otro gran comentario que hubo a propósito de tu pregunta tuvo que ver justamente con la comunicación. Vos lo mencionaste durante tu disertación, pero yo tengo una pregunta relacionada con eso. ¿Cómo generas una cultura de comunicación? Porque está claro que la comunicación es importantísima, acabamos de mencionarlo, pero cómo, estando a cargo de un proyecto o siendo beneficiario de un proyecto, ¿cómo generas una cultura de comunicación donde realmente se escuche, no para responder, sino se escuche para entender, por ejemplo, lo que el otro quiere de mí? ¿Me explico? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Qué malas experiencias has tenido? ¿Qué buenos casos has vivido? Eso sería genial poderlo escuchar, Manuel. Gracias, Carlos. Mira, una buena comunicación tiene como fundamento generar una apertura, la confianza entre los actores del mensaje. ¿Bien? Si tú creas una atmósfera abierta de confianza, donde las personas puedan expresarse de manera abierta, alturada, con un protocolo, porque el uso del protocolo es importante también en la comunicación, donde no hay malas palabras, hay horarios, pues también hay formas de comunicarnos. Es responsabilidad de la alta dirección de las empresas crear estos mecanismos de puertas abiertas. Debes haber escuchado esto mucho. Yo lo usaba mucho el término y escuchaba a muchos líderes que lo usaban. Yo soy de puertas abiertas, pero su puerta siempre estaba cerrada, ¿no? Entonces, la gente tiene miedo de tocar la puerta o simplemente
Hay muchos altos ejecutivos que tienen la secretaria de por medio, no sé si te has dado cuenta, el filtro de por medio. Entonces, caray, a veces el propio jefe no da el ejemplo. Eso me ha pasado, sí, mucho. He visto directores que mandan a la secretaria o al secretario a hablar por uno. Muy feo, deprimente. O cuando no hay una comunicación fluida, ¿cómo te sientes tú cuando tu jefe no se comunica con frecuencia contigo? Es que tú, ¿qué sientes? Mi jefe ha perdido interés en mí, ¿no? Mi jefe no confía en mi trabajo, probablemente. Entonces, es clave en todo proyecto establecer un plan de comunicaciones. El plan de comunicaciones tiene las reglas y el protocolo en el cual se dice que todos los días lunes nos vamos a reunir a las 9 de la mañana y Pedro, el jefe de presupuesto, nos va a contar cómo está la situación. Que en los días viernes se presenta el informe general del proyecto. Que durante todos los días hay un ciclo de presentar informes escritos. Que vamos a hacer webinars de entrenamiento juntos. O sea, tiene que haber un plan. Porque cuando tú lo haces planeado y lo haces dinámico, salas de networking, donde solamente dure media hora la reunión, con una agenda muy dinámica, todos hablan, la gente se siente abierta, se siente que realmente está participando de una empresa. Yo creo que es la estrategia, hacer que las personas se sientan que son parte de la organización. Cuando las tienes aisladas, incomunicadas, no hace bien ni para la empresa ni para el proyecto. Sí, voy a contarte varias cosas. Gracias, Manuel. Gise, no sé si tú tengas alguna pregunta para Manuel. No, me pareció la verdad que muy interesante esto que decías, Manuel, ¿no? Con respecto a la comunicación y cómo esto por ahí en estructuras piramidales, ¿no? Se daba tanto esto de, digamos, el jefe con los empleados y en definitiva también hablar la secretaria, pero también es cierto que en virtualidad todo ese esquema se rompió, ¿no? Entonces creo que, bueno, que la virtualidad también mostró que las verticalidades, así como muchas, vos hablabas de la transformación digital, ¿no? Y la obligación de las empresas a transformarse digitalmente. Y yo creo que con todo esto va acompañado también esa transformación de las estructuras de las empresas y ni hablar las comunicaciones que pasan a ser mucho más transversales que verticales, ¿no? ¿Qué tienes para decir de eso? Y la virtualidad nos puso a todos en las ventanas rápido, ¿no? No había forma. Ya nos encuentran rápido y en cualquier momento. 24 horas al día, ahí piden una reunión, tenemos que estar. ¿Bien? Aún sí creo, Gisela, si bien es cierto, las organizaciones cada vez están entrando a un mundo ágil, más ágil de gestionar sus actividades, mucho más achatadas, o sea, ya los directores ya bajan más hacia la parte de negocio, hay una estructura más flexible. Sí, concuerdo contigo de que hoy día es más fácil llegar a más personas más rápido a través de la tecnología. Ha ayudado muchísimo, porque ni la fría llamada telefónica, incluso ahora las llamadas pues son por aquí. Yo te veo a ti, tú me ves a mí, nos vemos nuestras expresiones, podemos notar cómo nos estamos sintiendo. Entonces la virtualidad y las tecnologías, a mi parecer, han agregado un plus importante en comunicaciones para cualquier actividad que hagamos, proyectos o nuevos negocios. Concuerdo con eso. Sí. Bueno, Manuel, Gracias, Manuel. estamos usando un poco de tiempo, sí, creo que estamos, pero yo no te quiero dejar ir sin preguntarle lo que siempre suelo preguntarle a la gente. Cuando estamos en el espacio así, ¿cuál es el peor pecado que se puede cometer en la gestión, en la dirección de un proyecto? Y con esa ya te liberamos. ¿Cuál dirías vos, como experto en la materia, con tantos años de experiencia, que es el peor pecado que hayas podido ver que se pueda cometer a la hora de dirigir un proyecto? Bueno, en definitiva mira, he encontrado varias, realmente puedo escarbar un poco, pero
el comportamiento del líder es fundamental y no tener un comportamiento de apertura es lo peor que puede suceder, ¿no? De apertura general. Pero, es decir, vas a tener al jefe que es el omnipresente. Este es lo peor que le puedes hacer al jefe, adaptable a todo tu equipo. Entonces, tiene que ver mucho con el comportamiento del líder del proyecto. Bien, este para mí es la cereza en el pastel. Después, todo lo demás decanta, y se puede decantar para bien o puede decantarse para mal, se puede malograr, ¿no? Pero es el líder, la cabeza tiene que ser un cabeza de serie, un director técnico del equipo de fútbol fantástico, no un director agresivo, no un director centralista, no, hoy por hoy es un director mucho más abierto, ¿eh? El director centralista dejó de funcionar mucho, ¿eh? Ya no funciona. Eso es. Perfecto, entendido. Yo voy a ser atrevido a decir que sumaría uno más. Un pecado gravísimo sería no leer tu libro, ya que estamos. No, Ay, o sea, caray, no pues, leer eso tu es. libro para saber exactamente cómo ser el líder y el director de orquesta de un proyecto. Ese sería un pecado. Sí, mira, sí. Justamente el libro tiene en la parte de atrás, justamente dice, el comportamiento del líder garantiza el éxito o el fracaso de todo proyecto. Y mira que tú me lo has dicho y ha salido exactamente tal como está en la contraportada. Entonces, Y es eso, hay que prepararnos para ser líder de un proyecto, no es tan sencillo. tenemos ahí, y justamente tenemos primer pecado, hay que saber ser líder. Segundo pecado, yo le voy a decir no leer tu libro. Y el tercero es no aprovechar la posibilidad que vamos a tener en un par de meses en el ICDA de contar con vos en un curso de formación continua bien especializado, bien específico en cuanto a dirección de proyectos que va a estar iniciando el 9 de septiembre. Aprovecho para hacerles saber a los asistentes y para invitarlos a informarse un poco más al respecto. Es un curso bien intensivo donde de manera transversal Manuel nos va no solamente a dar lo que recibimos en esas dos charlas, ¿no? Sino realmente casi a permitirnos de una forma rápida y ágil, diría yo, conocer los entretelones, el detrás de escena y la puesta en escena de un proyecto, ¿no? Me gustó la analogía del teatro, así que sí, sería genial seguirlo usando. Hay que aprender a hacer... Te escucho, Manuel. Sí, Carlos, perdón que te interrumpa, pero sí, quería solamente sumar, tú lo has dicho, en ese taller vamos a hacer que cada uno traiga su propio proyecto, ¿no? Y que vamos a trabajar en sus vivencias, ¿no? Y en ver cómo podemos reorganizar ese proyecto con coach, con un poco de consejo. Va a ser algo muy sui generis y gracias a la Universidad de Además, Córdoba. tengo que agregar, Fantástico. Manuel, que dentro del material que el alumno se va a llevar el libro de Manuel, que es un libro bestseller en Amazon. Así que no solamente van a hacer todo el taller, sino que además se lo va a llevar a su casa, ¿no? Sí, exactamente. Con un buen café y, como digo, al final del libro, y con un lápiz y un papel en la mano, porque es un libro de autoayuda que les va a servir como consejo en cada emprendimiento que sigan adelante, ¿no? Y yo les voy a contar, cada libro vamos a ir desarrollándolo durante estos módulos también, porque es un método, el libro es un método, y lo que vamos a hacer con Universidad Católica es justamente eso, a ayudarlos a que en los nuevos emprendimientos que tengan puedan aplicar estas buenas prácticas. Me robaste la palabra y Gracias a ustedes. yo iba a agregar que tiene beneficio, porque el curso incluye un apartado de mentoring acompañado de Manuel, lo cual no es poca cosa, ¿no? Tener la posibilidad y el privilegio de contar con alguien que realmente sabe mucho sobre la materia, que pueda ver y revisar eso que tú tienes ganas de llevar a cabo. Así que bueno, mejor forma de espiar los pecados no podríamos proponer, ¿no? Curso con Manuel, experto y libro incluido, para ser los próximos directores de la orquesta que va a hacer su proyecto. Así que bueno, Manuel, mil y mil gracias, un verdadero privilegio, un gusto
el que nos hayas podido acompañar en Es un privilegio tenerte en nuestra escuela de negocios. Gracias. Y más sabiendo que disertas en escuelas de negocios del mundo. Te he visto en otros ámbitos internacionales y realmente, Manuel, para nosotros es un honor y un placer y un enorme prestigio que estés aquí dando una charla con nosotros. No, para mí estar con ustedes es un honor y la verdad los felicito porque han abierto un tópico muy, muy útil para los futuros líderes profesionales que ustedes forman, que van a ir a tomar posiciones claves en las empresas o que van a abrir sus propias empresas. Y esta profesión es para la vida, no es para la empresa, es para la vida. Así que vale la pena desarrollarlo. Gracias a todos ustedes, a ti, a Gisela, a Carlos y a la audiencia. Gracias. Como comentario de cierre a los asistentes, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación del ICDA. Y el día de mañana, pasado mañana más tarde, les estaremos enviando una copia de la grabación de esta charla para que puedan acceder a ella en el momento que quieran e información sobre el curso, sobre el próximo curso. Muchísimas gracias y terminen de tener un gran día a todos ustedes. Y cuídense mucho. Que estén muy bien. Hasta luego.